Nosotros vamos a hablar sobre los aditivos alimentarios, normas recientes y su impacto en Colombia, cómo la adopción de estos estándares afecta a la industria local y a las políticas del INVIMA con los estándares globales. El mandato de la CSFA es establecer estándares internacionales para aditivos alimentarios, garantizar su uso seguro y promover el comercio justo. Bueno, el Códex Alimentarios está compuesto por 188 países miembros, una organización miembro que es la Unión Europea. Colombia ingresó en 1969 y todos los estados miembros de la FAO y la OMS pueden pertenecer. En este momento el país hospedero es China. Vamos a presentar las reuniones más recientes. La CCFA 52 en 2020 se llevó a cabo en Beijing, China. Fue realizada virtualmente por temas de la pandemia del COVID-19 y uno de los temas clave fue la revisión de los límites máximos de aditivos en alimentos infantiles. La CCFA 53 en el 2021 se hizo en Hangzhou, China. Tuvo una modalidad híbrida. Uno de los temas clave fue la actualización del Sistema Internacional de Numeración de Aditivos, INS. La CCFA 54 en 2022 se llevó a cabo en Qingdao, China. Uno de los temas clave fueron los nuevos límites para colorantes artificiales en bebidas energéticas. La CCFA 55 de 2023 se llevó a cabo en Hyderabad, India. Uno de los temas claves fue la regulación de aditivos en alimentos plant-based, por ejemplo, proteínas vegetales. La CCFA 56 de 2024 se llevó a cabo en Roma, Italia. Fue una sede temporal por logística. Uno de los temas claves fue la revisión de la seguridad del dióxido de titanio E171 en golosinas. La CCFA 57 de 2025 está programada para realizarse en Hangzhou, China. Posiblemente se puede estar celebrando en este momento porque es en abril del 2025. Uno de los temas esperados es la normativa para aditivos en alimentos fermentados. La CCFA 58 de 2026 está proyectada, posiblemente se realice en Sudáfrica o Malasia. Uno de los temas preliminares es aditivos en alimentos para mascotas en colaboración con la OIE. Bueno, el impacto y la participación en Colombia se basa en garantizar la seguridad de los aditivos alimentarios, asegurando que sean seguros para el consumo, facilitar el comercio internacional, permitiendo que los productos colombianos cumplan con estándares globales y que protejan la salud pública, garantizando que los alimentos procesados cumplan con los requisitos sanitarios. Bueno, delegados del INVIVA suelen asistir desde el 2015, por ejemplo, en la CSFA 53 y 55, y Colombia ha adoptado normas del Códex en su legislación, por ejemplo, la resolución 0777 de 2022 del INVIMA, que es el reglamento técnico sobre aditivos. El ámbito de aplicación, pues básicamente son los aditivos alimentarios incluidos en esta norma, los alimentos en los que se pueden utilizar aditivos, los alimentos en los que no se pueden utilizar aditivos y la dosis máxima de uso para los aditivos alimentarios. Bueno, ahora vamos a hablar de las normas generadas por la CSFA. Yo voy a mencionar la lista de especificaciones del código relativas a los aditivos alimentarios. Esto pues es un documento técnico que establece los estándares de pureza, identidad y calidad que deben cumplir los aditivos alimentarios para su uso seguro en alimentación a nivel internacional. La versión CXA6 del 2024 actualiza especificaciones anteriores incorporando nuevos aditivos evaluados científicamente y ajustando requisitos para sustancias ya reguladas con el fin de alinear las normas globales y facilitar el comercio seguro de alimentos. La importancia de esta lista, pues, sirve como referencia para que los países como Colombia armonicen sus regulaciones nacionales, por ejemplo, las resoluciones del INVIMA, e incluye aditivos de reciente aprobación. Bueno,
Ahora vamos a hablar de un grupo muy importante de estos aditivos que son los edulcorantes. Son aditivos que proporcionan sabor dulce a los alimentos con o sin valor calórico. Incluyen tanto los nutritivos, que son por ejemplo los azúcares que contienen calorías, y los no nutritivos como el aspartamo y la stevia, que no contienen calorías. Bueno, las normas generales del Códex están 192 de 1995. Nos dice que los edulcorantes deben cumplir con las buenas prácticas de fabricación y los límites máximos establecidos para cada alimento. En el etiquetado debe indicarse el nombre del edulcorante, por ejemplo, el E951, que es el del aspartamo, o su nombre específico debe estar en la lista de ingredientes. Hay algunos alimentos excluidos, por ejemplo, las leches infantiles que pueden tener restricciones específicas. Los edulcorantes deben pasar una evaluación de seguridad eh, que lo evalúa la JCFA. Ahí podemos ver pues lo que significan las siglas. A través de la IDEA, que es la ingesta diaria admisible, y de la pureza, que son criterios químicos y microbiológicos que garantizan la calidad. Ahora vamos a mencionar 5 edulcorantes aprobados que están incluidos y regulados en el Códex. Uno muy importante es el acesulfamo K, que es el E950. Ahí podemos ver pues los niveles máximos y fue incluido en el Códex en 1983. El aspartamo E951, también acá podemos ver los niveles máximos permitidos. Y una cosa importante de este edulcorante es que en 2023 la OMS lo clasificó como posiblemente carcinógeno del grupo 2B, pero las agencias mantienen su seguridad en dosis reguladas. El esteviol glucósidos o E960, muy conocido como stevia, fue aprobado en 2010 y la FDA lo aprobó en el 2008. Es muy importante pues porque tiene un uso bastante común y es usado en snacks y edulcorantes de mesa. Otro edulcorante es la sucralosa E955. Acá podemos ver los niveles máximos permitidos. Se aprobó en 1991 y la FDA lo aprobó en 1998. Acá vemos la sacarina E954, vemos el nivel máximo permitido. Es uno de los más antiguos, se aprobó en 1969 y a la FDA ingresó en 1953. Los colorantes son colores atractivos que se les da a los productos que naturalmente son incoloros. Devuelven el color natural destruido en el proceso de fabricación y completa la intensidad del color natural del alimento. Aquí vamos a mostrar diferentes colorantes. Uno de ellos es el amaranto, un colorante sintético que se utiliza mucho en las gomas de mascar. Su valor permitido son 100 miligramos por kilogramos en bebidas alcoholizadas, aromatizadas. La cantidad permitida son 100 miligramos por kilogramos y en bebidas lácteas líquidas aromatizadas de 50 miligramos por kilogramos. Tenemos también el otro colorante que es amarillo ocaso. Es un color amarillo intenso que también puede cambiar a color naranja brillante. Se utiliza mucho en confituras, jaleas y mermeladas a una dosis máxima de 300 miligramos por kilogramos. También en el queso elaborado, 200 miligramos por kilogramos. Tenemos la axorrubina, que es sintético, es un colorante sintético de color rojo brillante y se utiliza mucho en golosinas, también en productos como el queso no madurado, 150 miligramos por kilogramos, y en productos análogos del queso a 100 miligramos por kilogramos. Tenemos también el colorante azul brillante con código
E133 se utiliza mucho en lo que es heladería y en repostería y en frutas conservadas enlatadas a una dosis máxima de 200 miligramos por kilogramos, en rellenos de fruto para pastelería 250 miligramos por kilogramo. Tenemos el azul de aguja, que es un colorante natural extraído del árbol jagua y está aprobado por la FAO. Se utilizan emulsiones grasas a 160 miligramos por kilogramo y en productos de cacao y chocolate a dosis máximas de 800 miligramos por kilogramo. Tenemos cantaxactina, que es natural, se obtiene de los crustáceos y de los champiñones, se utilizan los postres lácteos a dosis máxima de 15 miligramos por kilogramos, en pastas y fideos deshidratados en su dosis máxima de 15 miligramos por kilogramos y en aderezos y condimentos que se ven mucho ahorita en las tiendas o en los supermercados grandes en 20 miligramos por kilogramo. Carbonato de calcio es sintético, es un polvo blanco, regula la acidez y también es un antiaglomerante. Se ve mucho en productos a base de hortaliza y en las latas de crema pasteurizadas, en buenas prácticas de fabricación y en sueros en polvo y productos a base de suero a 10.000 miligramos por kilogramo. Está el caramelo tiene diferentes clasificaciones, está el caramelo 1, que es el caramelo puro, caramelo 2, caramelo al sulfito, caramelo 3, caramelo al amoníaco y caramelo 4 en caramelo sulfito amoníaco. Cada uno de ellos tiene diferente coloración. Se utiliza el caramelo 1 en filetes de pescado o vino de uva enriquecido con buenas prácticas de fabricación. Va desde un color café claro hasta un marrón muy oscuro o un café muy oscuro. El caramelo 2 se utiliza en queso en polvo o queso elaborado aromatizado a 50.000 miligramos por kilogramos en dosis máxima. El caramelo 3 en productos análogos de la nata y postres a base de grasa no lácteos. Y el caramelo cuarto es cuajada natural simple con buenas prácticas de fabricación y blanqueadores de bebida a miligramos por kilogramo. Dentro de los colorantes también tenemos la clorofila, que son de color verde, se extraen de las plantas, es totalmente natural y se utiliza mucho en los alimentos dietéticos a una dosis máxima de 20 miligramos por kilogramo. Tenemos el extracto de uva, que se extrae de la acuosa de los antocianos de la uva tinta y se utiliza en productos análogos al queso, del queso a una dosis alta de 1.000 miligramos por kilogramo y en los postres lácteos a 200 miligramos por kilogramo. La eritrocina, que es un colorante de color rojo cereza, también puede ser violeta o púrpura, se utiliza mucho en las frutas confitadas, todas las frutas que se hacen caramelizadas se utilizan a una dosis de 200 miligramos por kilogramo. Tenemos el extracto de anato a base de vixina, es natural, es extraído de un árbol tropical y se utiliza en aceite de mantequilla o en grasas y aceites de vegetales, cada una en una dosis máxima de 100 miligramos por kilogramo. Y tenemos el extracto de anato de norvixina, es natural, es extraído de las semillas de achiote y se utiliza en productos a base de cacao a 30 miligramos por kilogramo y en postres lácteos con fruta de 20 miligramos por kilogramo a una dosis máxima. Yo les voy a hablar sobre conservantes en la industria alimentaria. Los conservantes son sustancias que se utilizan en la industria para detener o minimizar el deterioro de los alimentos, evitando la formación de moho, fermentación y descomposición.
El objetivo principal en los conservantes es garantizar la seguridad de los alimentos y prevenir enfermedades e intoxicaciones en las personas que los consumen. Como les decía, los conservantes tienen como función estabilidad para el producto, la seguridad microbiológica a esos productos alimenticios. También reducen el riesgo de pérdidas para la industria, evitando que los microorganismos descompongan la mercancía y las materias primas. Específicamente en la carne, garantizan seguridad, durabilidad del producto, evitando el moho, la fermentación y la descomposición. Parte de la historia de los conservantes es, quería contarles como un poco de la historia. Los seres humanos han buscado formas de conservar los alimentos físicos y mediante métodos pues antiguos y que se han ido mejorando a través de la historia. Por ejemplo, los neandertales tenían el método de conservación que era el ahumado de las carnes sobre chimeneas. Los egipcios utilizaban recipientes sellados para almacenar cereales por largos periodos de tiempo. Los griegos utilizaban la sal para conservar la carne durante varios meses después del sacrificio del animal. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron métodos de conservación más conocidos, como era la utilización de enlatados, la sazón de las comidas y la congelación. A la vez surgieron otros métodos como era la producción de leche y huevos en polvo, así como el desarrollo de conservas más eficaces. Yo quería resaltar 5 de los principales conservantes. El primero, son 5: el ácido ascórbico, los propionatos, el grupo de los sulfitos, el grupo de parabenos y el benzoato de sodio. Voy a empezar por el ácido ascórbico. El ácido ascórbico se utiliza principalmente para carnes y embutidos. Se utiliza para la conservación de sabor, color y textura de las carnes. También se conoce como vitamina C, se encuentra en frutas y verduras y en algunas leguminosas, y lo que hace es mantener la humedad y la textura de la carne, mejorando la calidad del producto. Sus concentraciones están establecidas de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. Los propionatos, dentro de ese grupo de propionatos está el propionato sódico y el de calcio, y se utilizan principalmente para cárnicos y precocidos. ¿Qué hacen? Previenen la inhibición del moho. Y el propionato de calcio a veces presenta un fuerte olor, entonces su uso va a ser limitado. Está el grupo de los sulfitos. Los sulfitos son derivados de la combustión de minerales con azufre. Su utilización es especialmente en carnes, vinos y productos a base de papa. Su función es prevenir enzimas, bacterias y evitar la decoloración de los alimentos. Es considerado como de alta toxicidad, pero se puede encontrar en algunos alimentos. El grupo de los parabenos tiene como función evitar los mohos. Se utilizan principalmente en jugos, en cervezas sin alcohol, en licores, en vinos, en latas de mariscos y pescados. Es una sustancia química capaz de alterar el equilibrio hormonal, y pues ahí quise nombrar algunos de los que hacen parte del grupo de parabenos. El benzoato de sodio lo que hace es prevenir levaduras, bacterias y algunos tipos de hongos. Su uso principalmente es para las latas de mariscos, conservas de pescados, el caviar, los refrescos, las bebidas energizantes, jugos, cervezas sin alcohol, licores y vinos. Algunas veces se podría presentar que el benzoato de sodio se mezcle con el ácido ascórbico. Esto nos va a formar un hidrocarburo, que en ese caso sería un benceno. El benceno, al entrar en reacción con sulfitos o con colorantes artificiales, puede llegar a generar productos cancerígenos. Yo aquí quise resaltar como algunos de los productos en los que se pueden utilizar los conservantes. Entonces lo resalté con esta norma, que es una norma para la carne corned beef, que son carnes enlatadas. Específicamente esta carne en su lata debe decir qué tipo de carne es. En este caso sería carne de vacuno picada, deshuesada. Debe decir de dónde viene, de qué parte del animal viene esa carne. Entonces se debe especificar que viene del corazón, de la cabeza o de la mandíbula del animal.
Esta carne debe ser cortada en trozos, precocida, con una adición máximo del 5% de carne cruda. Esta carne debe ser curada antes o después del proceso del envase. Estas carnes deben ser exentas de olores y sabores objetables. Las normas generadas por la CCFA son una de ellas son las directrices para el uso de aromatizantes. El Códex ha establecido y adoptado las correspondientes especificaciones de identidad y pureza. Además de las directrices, proporcionan principios para el establecimiento de prácticas que no confundan al consumidor. Dentro de ellas tenemos aroma, que es la suma de todas las características percibidas por los sentidos. Los aromatizantes, que son sustancias definidas químicamente de origen vegetal o animal. Tenemos sustancias aromatizadas natural, que son sustancias aromatizadas obtenidas por procedimientos físicos. Tenemos sustancias aromatizadas sintéticas, que son las sustancias aromatizadas obtenidas por síntesis química. Y tenemos los compuestos aromatizantes naturales, preparados que contienen sustancias aromatizantes obtenidas por procedimientos físicos que producen cambios inevitables pero no son intencionales. Están también los aromatizantes que dan sabor a humo, que son los compuestos de componentes de humo sometidos a una pirólisis de madera, y ingredientes de alimentos no aromatizantes. Principios generales para la utilización de aromatizantes. Uno de los principios es el uso de aromatizantes en alimentos que no debe conducir a niveles de ingestión que no sean inocuos. Otro de los principios de los aromatizantes deberían tener la pureza idónea para la utilización de los alimentos. Otro de ellos es que las impurezas inevitables no deberían estar presentes en el alimento final a los niveles que presentan un riesgo inaceptable para la salud. Los aromatizantes también deberían utilizarse en condiciones de buenas prácticas de fabricación, y uno de los últimos principios es que los aromatizantes pueden contener ingredientes de alimentos que no son aromatizantes, incluidos aditivos alimentarios y productos alimenticios necesarios para producirlos, almacenarlos, manipularlos y utilizarlos. Dentro de la higiene se recomienda que los aromatizantes regulados por las disposiciones de estas directrices sean preparados y tratados de acuerdo con las secciones correspondientes del Código de Prácticas Internacional recomendado, y también que los aromatizantes cumplirán cualquier criterio microbiológico establecido de conformidad con los principios para el establecimiento y la aplicación de los criterios microbianos para los alimentos. En el etiquetado de los aromatizantes, de conformidad con los requisitos establecidos de la norma general con el Códex, para el etiquetado de aditivos alimentarios, cuando se vendan como tales, el etiquetado de alimentos que contienen aromatizantes añadidos debería de realizarse de acuerdo con los requisitos de la norma general para el etiquetado de alimentos preenvasados. La norma para la sal de calidad alimentaria es una norma que aplica a la sal de los alimentos destinados a la venta, como la industria alimentaria. El contenido de esta sal debe tener como mínimo de cloruro de sodio, no debe ser inferior al 97%. La sal de calidad alimentaria puede provenir del mar, que traiga cloruro de sodio, puede provenir de depósitos subterráneos como de las minas de sal, o puede ser salmuera, que es aquella que no ha sufrido ningún proceso químico, es una sal natural. Estos son algunos de los aditivos que trae la sal normalmente. Está el cloruro de calcio, el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio y el formato de sodio. Todos estos aditivos y componentes de la sal están sujetos a las buenas prácticas de fabricación.
El etiquetado de la sal debe cumplir con ciertos requisitos como el nombre del producto, el tipo de sal, la calidad alimentaria, si es específica para calidad alimentaria, si es para cocina, si es para mesa, si se trata de sal detrítica de una o más sales de ferrocianuro en fase de cristalización. Si tiene uno o más nutrientes con venta al público, entonces deberá especificarse en el envase, en el empaque, si se trata de sal fluorada, sal yodada, sal enriquecida con hierro o con vitaminas. Dentro del etiquetado de los parámetros que se tienen en cuenta en esa norma para la sal, también hablan de la importancia de que en la etiqueta se coloque el nombre de la empresa, la dirección y el lote, pues en caso de hacer algún seguimiento, pues esa información es muy importante. En cuanto al envasado y al almacenamiento, se dice que esa sal no debe exceder, si se empaca en bultos, no deben exceder más de 50 kilogramos y se debe evitar la utilización de ganchos para hacer el pesaje. El empaque que debe cumplir los parámetros para la sal debe ser un empaque hermético o en polietileno que sea de alta calidad. Para la conservación, se pide no exponer a lluvia, humedad excesiva, luz solar directa en ninguna de las fases de almacenamiento. En Colombia tenemos la normatividad que es el decreto 547 del 96, que fue hecho por el Ministerio de Salud, en el que se dice que debe ser indelegable del Estado velar por la calidad y el adecuado uso de la sal para consumo humano. Y está el decreto 1292 del 94, en el que el Ministerio de Salud informa las políticas y normas para su aplicación por parte del INVIMA. Estos son algunos de los requisitos físico-químicos que están establecidos en esa norma nacional. Habla de los parámetros del yodo y el flúor, los parámetros máximos y los parámetros mínimos. Y también estos son otros de los parámetros establecidos por la norma, pues que se debe regular aquí en el país. Están en esa tabla los niveles máximos y los niveles mínimos de cada componente de la sal. El impacto ha tenido impacto significativo en la regulación en Colombia, ya que la regulación se ha ido ajustando para cumplir los estándares internacionales, haciendo posible la exportación e importación de sal. De esta manera se incentiva al productor a cumplir estos estándares, mejorando calidad y seguridad del producto en el país. La norma internacional establece estándares para la calidad y seguridad de la sal, como la presencia de aditivos, los contaminantes y límites máximos permitidos. La norma colombiana regula producción, comercialización y vigilancia de la sal en el país, dando estándares específicos de calidad, etiquetado, aditivos y contaminantes. Como conclusión, al tomar estos estándares se mejora la vigilancia, calidad y seguridad de la sal en Colombia y de esta manera se ven beneficiados los consumidores, productores que buscan alcanzar estos estándares para facilitar el comercio. Muchas gracias a todos y gracias a la doctora por esta actividad tan educativa, tan dinámica y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.